Damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Bendecimos a todos los hermanos que hoy están tomando su tiempo. Les agradecemos y que Cristo les bendiga en amor, en paciencia, pero especialmente en sabiduría, que es temor de Dios. También le damos la bienvenida a los hermanos que van a estar en la internet. Les agradecemos también su tiempo también y que Dios les bendiga lo más grandemente. Vamos hoy a participar de una exposición que le pusimos los inevitables altibajos en la vida. Quiero que para que por lo menos el título se le grabe hoy, los inevitables altibajos en la vida. Inevitables, ¿verdad? El subtítulo va a ser confrontando las alegrías y las dificultades. Y vamos a hacer un estudio práctico del Salmo 37, versículo 23 y 24 en estas porciones, y las vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice de esta manera: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene su mano. Hermosa palabra, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña corta oración para las personas que se reúnen con nosotros después. Gracias, Padre Celestial bendito. Venimos aquí al trono de la gracia, Señor, a pedirte, Señor, la guía, la bendición para que esta palabra caiga en nosotros, para que caiga en buena tierra, para que el corazón se abra, Padre Celestial, pero especialmente para que tú trabajes en cada uno de ellos. Señor, te pido por la sabiduría y que tu palabra penetre en ellos, en sus huesos, en sus tuétanos, Padre Celestial, a su espíritu, para que cambie todo lo que ellos tienen, Señor. Padre Celestial, te pido que tú eleves cada vez más su espíritu y que tengan una relación más compacta, más fuerte contigo. Señor, te pido por la inteligencia, por la fuerza, por la energía que nos das en tu gracia para cada uno de los que están aquí presentes. Señor, te pido también que cuides mi corazón, cuides mi boca, cuides mi alma y especialmente, Señor, que el Espíritu Santo esté trabajando en cada uno de los que están aquí y de los que se van a reunir después. Gracias, Padre Celestial, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Todos nosotros quisiéramos que nuestra vida fuera recta, que no tuviera rayitas, especialmente cuando llegamos a la cumbre, especialmente cuando ya llegamos a tener una gran cantidad de ganancias. A veces cuando ya tenemos un buen estrategia social o hemos ganado muchas metas. Pero, sin embargo, si ustedes se dan cuenta, aquí la palabra de Dios está hablando directamente al creyente, a usted y a mí, y nos está diciendo, va a haber un momento en el que vas a caer. Pero cuando caigas, estás en la mano ¿de quién? De Dios. ¿Y quién te sostiene? Dios. Así que tú y yo no tenemos una experiencia inevitable, tenemos una experiencia evitable. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a estar contigo para no dejarte caer y destrozar tu vida, sino por el contrario, en el momento que te sientas más solo, en el momento que te sientas que ya no estás con nadie, Dios va a estar ahí. En el momento que estés más caído, Dios va a estar ahí. En el momento que tengas el más triunfo, Dios va a estar ahí. ¿Por qué? Porque la sabiduría está ahí, porque Dios lo sabe, porque Dios sabe que lo necesitas. Pero es necesario que para que cuando tú lo necesites, tú entiendas que Dios tiene una promesa para ti, que va a sostener ¿qué? Tu mano. Va a sostener tu mano. Es inevitable entonces. Aquí dice, hay otro proverbio que nos dice que el justo caerá 7 veces. Después vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son las caídas del justo y por qué el justo tiene que caer? Mas sin embargo el justo va a caer. Entonces quiere decir que no hay una promesa de que vamos a tener una línea recta sin que pase nada. Les había dicho antes que había baches, ¿verdad? Y que pasa en un bache, es una depresión. Y muchos de nosotros caemos en nuestro comportamiento en depresiones. A veces en ansiedades, a veces caemos en cosas que desafortunadamente nos entristecen o nos enloquecen. Voy a decir enloquecen porque, por ejemplo, nos podemos enojar. Podemos salir de sí nosotros mismos, pero sin embargo, Dios nos sostiene. ¿Qué dice Dios? Corrige. ¿Cierto? Pues estamos en depresión, son momentos pequeños, pero ¿qué tal que haya un cambio radical? Y que ahora, como dice el título, vengamos en un bajo pero profundo. Ya no solamente va a ser un daño mecánico, sino va a ser también un daño emocional, un daño espiritual o una situación personal en la cual podamos pensar nosotros que no podemos hacer nada.
Hay veces que la gente tiene que usar medicina psiquiátrica para poder salir de depresión y no sale de depresión en 20 años. Solo necesitas a Cristo para empezar a trabajar y salir de tu depresión. Solo necesitas que tu corazón se una al de Dios y no se separe del de Dios para que Él empiece a trabajar en ti. El cambio es sencillo. Solamente necesito a Cristo. Así que los altibajos, así seamos muy religiosos, así seamos muy santos, van a ocurrir. Y tenemos que estar preparados para ellos. Y claro que para ti y para mí son diferentes que para las personas que no conocen a Dios. Porque las personas que conocen a Dios saben a dónde acudir para saber dónde está el remedio real y quién va a hacer el cambio formal en tu corazón y en tu vida. Se llama Cristo. Así que nuestras experiencias diarias que nosotros mismos van a estar influidas por circunstancias sociales, por circunstancias políticas, por circunstancias personales. Y tenemos que dar cuenta también, y ahorita lo vamos a ir estudiando, hay situaciones familiares que nos pueden hacer caer no solamente en un bache, sino en algo más bajo que un bache. A veces la misma familia será quien nos pone tropiezo, y ahorita lo vamos a ver. Pero si la familia sirve a Jehová, entonces la familia es una familia armónica. Una familia que quiere realmente que ser bendecida por Dios. Pero Dios nos enseña a que todos podemos salir de situaciones inesperadas. No. Dios sabe lo que hace, Dios lo tiene en su plano divino, Dios conoce qué es lo que va a pasar con nosotros. O sea, no agarra de sorpresa nada a Dios. Todo lo que te está pasando el día de hoy no te agarra de sorpresa. No pasé el examen hoy, es un altibajo, no hay problema. Puedo echarle ganas para pasar un examen. Yo por un tiempo cuando estaba en la universidad, estaba en el segundo semestre y me acuerdo que me dio varicela. Obviamente el semestre se iba a echar a perder porque ya no había más esperanza. Si no vas a clases te reprueban, ¿cierto? Si no vas a clases no tienes derecho a hacer exámenes, ¿correcto? Y yo estaba en esa posición, pero Dios abrió el camino y Dios permitió que me hicieran los exámenes y yo poder pasar el semestre. Así que no todo está perdido, hay que seguir en la lucha, hay que seguir trabajando. Dios sabe lo que hace con nosotros. Dios conoce nuestros altibajos. Déjeme darle algunos ejemplos seculares para que usted tenga una idea de lo que está pasando, ¿verdad? ¿Usted conoce a Nelson Mandela? Era una persona en Sudáfrica. Esta persona duró 27 años en prisión. Ahora, yo quiero que usted se ponga a pensar, si usted fuera y estar 27 años en prisión solamente porque tiene que luchar con el apartheid, que era vamos a decir, un grupo blanco en Sudáfrica. Y que tú estés 27 años. Y quiero que ahora vamos a hacer este ejercicio, no lo hemos hecho antes, de que nos pongamos en cada personaje. 27 años en la cárcel. Yo creo que yo no quisiera estar ni un día, no sé ustedes, pero 27 años. Después de esos 27 años, que fue obviamente su bache, vamos a decir así, él sale de la cárcel, se convierte en el primer presidente negro en 1994, con voto popular, y está hasta 1999 en el poder. Perseveró, llegó, y obviamente recordemos que aunque sea una persona que sea del mundo, toda la autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Yo creo que este tipo de ejemplo te lleva a ti a pensar en un ejemplo en la Biblia. A ver, si ustedes ya lo están pensando. José, multicitado, ¿verdad? José, hijo de Jacob. José, hijo de Jacob, vivió 17 años fuera de casa. ¿Sí sabe usted eso, verdad? Y de esos 17 años estuvo como esclavo y estuvo como prisionero. ¿Y qué hizo Dios con él? Lo puso como el segundo en mando, como el gobernador. ¿De quién? De todas las naciones que estaban ahí. Mis hermanos, ¿dónde estaba José? Pasando altibajos. Estaba bien en la casa de su patrón. Le fue mal, ustedes saben, acusación de adulterio. Llegó a la cárcel, estuvo en la prisión. ¿Le fue bien? Perfecto. Estuvimos muy bien. Lo sacan de ahí y se queda como el segundo de Faraón. Así que, hermano, yo quisiera que tú preguntes a ti mismo cuál es la situación más difícil que has pasado en tu vida. Algunos están más chiquitos, ¿verdad?
Entonces es difícil que esa situación se dé, pero los que estamos más grandes, veamos cuál es la situación más difícil que has pasado en tu vida. Y déjame darte una noticia, porque si ya la pasaste es porque Dios ya te ayudó a que la pasaras. Pero muchas veces no nos acordamos de eso para agradecerle a Dios y decirle gracias, Señor, porque de esta situación nos has salvado, nos has sacado. Ustedes recuerdan otro ejemplo que es muy popular, de hecho es una judía, Helen Keller, que ella nació normal, pero a los 19 meses, a pesar de todas las situaciones, tuvo una enfermedad. Nadie sabe cuál exactamente fue la enfermedad, pero quedó sorda y ciega a edad temprana. Con la ayuda de su maestra, Anna Sullivan, y utilizando el sistema de tacto y sistema de manual, permitió que ella pudiera hablar. Después permitió que ella escribiera libros. Después permitió que ella diera conferencias. Después permitió que hiciera institutos para ayudar a personas que tenían discapacidad. Así que decir que cayó en un pozo a los 19 meses, ni siquiera se dio cuenta, pero fue utilizada por el Señor. Otra vez, fue utilizada por el Señor a través de sus deficiencias. Muchas de las veces nosotros nos ponemos a pensar, o sea, ¿yo cómo puedo hacer cosas para el Señor? Una persona que fue conmigo a la oficina me dijo muy claramente, o sea, ¿yo cómo puedo ayudar en las cosas de Dios si soy jardinero? Sí, o sea, eres jardinero de trabajo, pero eres obrero de Cristo, siervo de Cristo y obviamente guiado por el Espíritu Santo. Entonces tienes que tener muchas cosas que te lleven ¿a qué? A que la palabra fluya a los demás. En la Biblia se menciona a Mefiboset, ¿sí se acuerdan de él? Entonces, él era una persona discapacitada que también fue discapacitada a través de que se golpeó cuando se tropeza su nani, pues vamos a decirlo de esa manera, que lo estaba cuidando. Y él obviamente quedó desconsolado en todo y de hecho estaba escondido porque Saúl tenía que haber sido destruido completamente su familia y él era parte de la familia. Entonces imagínese, ahora, le vuelvo a repetir, póngase en los pies del personaje. ¿Cómo usted viviría cuando no tiene pies y camina bien, está paralizado, no puede caminar bien, pero además sabe que el rey lo puede matar o lo puede mandar matar? ¿Cómo estaría todos los días? ¿Con ansiedad? ¿Cómo estaría? ¿Cómo estaría? ¿Cómo lo pensaría usted? ¿Cómo estaría en su corazón si estuviera en esas condiciones? Bueno, él lo buscó, David lo buscó porque tenía un pacto con Jonathan y obviamente ese pacto lo cumple en él y obviamente le regresa sus propiedades y lo hace cenar en la mesa del rey. Y el rey te mandó llamar para que comieras con él. ¿En dónde estaba? ¿Y a dónde llegó? Ahora, ¿esto es triunfo en todo? No, sabemos que hay cosas que no son triunfo, ¿verdad? A la apariencia del ser humano, pero son triunfo en Cristo Jesús, en el plan divino de Dios, en la perfección. Y por ejemplo, ahora si nos ponemos a pensar un poquito en lo que viene, de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis, hablamos de destrucción, mis hermanos, pero de un Dios amoroso, de un Dios amoroso. Entonces la pregunta central aquí que yo quiero hacerles a ustedes, entonces, ¿cómo puede usted enfocarse y ayudarse con los altibajos? ¿Cómo puede hacerle? Leamos el Salmo, pero ahora en la versión de la Nueva Biblia de las Américas, y veamos cómo dice Salmo 37, versículo 23-24. Y aquí tenemos la primera respuesta. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Por quién? Mis hermanos, aquí ya tendríamos que brincar de alegría. Tus pasos y mis pasos son ordenados ¿por quién? Por Dios. Y dice, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Todos pongan su mano derecha y digan, Señor, sosténme de tu mano. Sosténme de tu mano, Padre Celestial. No me dejes que aunque me derriben las cosas, tu mano me mantenga firme contigo. De aquí hasta la eternidad no más. De aquí hasta la eternidad, no queremos más, ¿verdad? Entonces, el versículo nos está aclarando que hay una estabilidad. Cuando tú caigas, ¿quién te va a poner su mano? ¿Y de dónde te puedes sostener? Pero es mano invisible, no se ve. Bueno, no vemos cómo pasa la electricidad, ¿verdad? Y hay muchas cosas que no vemos y tenemos que creer. No sé si te has puesto a pensar en eso.
Por ejemplo, a mí me dicen que George Washington fue presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo lo puedo comprobar? Lo tengo que creer. No hay forma de que yo esté ahí. Entonces, aquí lo que la Biblia nos está diciendo, la mano de Dios va a estar ahí. ¿Para qué? Para tocar tu mano cuando tú le digas, Señor, quiero que me ayudes. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidad hoy y queremos que Dios nos ayude? Bueno, yo tengo necesidad y quiero que Dios me ayude. Quiero que me levante su mano, quiero que transforme. Y especialmente si no tienes necesidad, decirle a Dios, Señor, en esto que estoy o tengo, me gustaría que me ayudes a administrarlo de una manera sabia y perfecta. Escúchame, sabia y perfecta, lo que tú tengas. Puede ser poquito, puede ser una canica si quieres, pero que tú administres esa canica sabia y perfectamente. Fíjese lo que dice Bruce Barton, y está refiriéndose a Dios. Él nos ayuda a atravesar la adversidad sin hundirnos. ¿Cómo? Nos ayuda a atravesar la adversidad sin hundirnos. ¿Se acuerdan de los discípulos cuando vieron la tormenta? Pensaban que se iban a hundir. Y estaba el Señor con ellos. Y físicamente lo estaban viendo. Ahora nosotros tenemos que creer en fe que si el barco se está hundiendo, Él está con nosotros. Él está con nosotros y el barco no se va a hundir. El barco va a seguir firme porque Él nos da esa promesa. Entonces, Él nos ayuda a atravesar la adversidad sin hundirnos en depresiones, debilidades, y nos ayuda también a administrar la prosperidad sin trasladarnos a las alturas. Si se entiende lo que está diciendo Bruce Barton, ok, si Dios nos da dinero, si Dios nos hace ganar la lotería el día de hoy, ¿es pecado jugar la lotería? Bueno, está bien. Si tú ganas una cantidad grande de dinero, ¿qué dice aquí? Ayúdanos, que en la prosperidad no nos vayamos a las alturas. Es decir, ayúdanos a que nuestro ego no suba más de lo que es reconocer que tu gracia es la que nos ha dado la fuerza, el dinero y la administración del mismo. Así que mis hermanos, esto nos va a llevar a practicar 4 grandes fundamentos de la fe que ustedes ya los conocen, solamente los vamos a recordar ahora y que van a siempre estar presentes en nosotros. Y esta es tu primer base, esta es la primera aplicación que tú tienes. Nunca olvides estos 4 principios, especialmente si tu vida empieza a tener altibajos. ¿Y cuál es el primero? La confianza en Dios. Y esto, obviamente, Filipenses 4, versículo 13, nos dice muy claramente lo que es. Y Pablo nos dice que él puede vivir en cualquier condición porque todo se puede ¿en qué? En Cristo. ¿Correcto? Bien. 2, la esperanza en todo tiempo. La esperanza, ¿dónde la tenemos? En Dios. La esperanza está en Dios. Entonces, el puntito número 2 que ustedes pueden ver ahí es la esperanza en Dios. En Romanos 5, versículo 3 al 4 nos lo dice, ¿verdad? 3, todo tiene sentido positivo. ¿Por qué? Porque el plan divino es perfecto. Plan divino es perfecto. Y mis hermanos, punto número 4, que siempre tenemos en nuestra fe, que debemos de agradecer y alabar a Dios en todo momento. Y acuérdense que Romanos nos lo dice muy claramente que todas las cosas sirven para bien, para todo aquel que está en ¿quién? En Dios, ¿verdad? Todo el que ama a Dios, todas las cosas te van a servir para bien. Entonces te lo vuelvo a repetir, son 4 herramientas que tenemos que tener cuando estamos en tiempos difíciles. Confianza en Dios, la esperanza en todo tiempo, todo sentido positivo en el plan divino y el agradecimiento y la alabanza a Dios en todo momento. ¿Te has puesto a pensar que si practicas estos 4 puntitos chiquititos todos los días de tu vida, en todo lo que te pase, te da un equilibrio completo? Porque no te vas a despegar nunca de Dios. Y aquí entonces podemos entender un principio que ya está en sus notas. Los altibajos son momentos para aprender, crecer y mantener nuestra fe y esperanza. Y dar gracias a Dios en todas las circunstancias porque estamos ¿con quién? En sus manos. ¿Correcto? Entonces, si te estás dando cuenta, ya no te estoy hablando de que estás abajo, no te estoy hablando de que estás arriba, sino que algún día vamos a estar abajo y algún día vamos a estar arriba. El problema es la actitud y el problema es las herramientas. Y las primeras herramientas ya las tenemos. Confianza, esperanza,
sentido positivo y agradecimiento a Dios en todo lo que pase. Y no pase de ti esto de decir, gracias Señor por lo que tú mandas a nosotros cada día. Así que mis hermanos, humanamente nuestra vida puede llevar un ritmo extraño, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes humanamente tienen un ritmo extraño? ¿Les va bien? ¿Les va mal? Sí, ¿verdad? Todos los días. No necesitamos dejar pasar un día. Todos los días va a haber algo que no nos va a gustar. O lo que dicen en México, ¿no? El arrocito, el negrito en el arroz, ¿verdad? Y si estamos bien felices, de repente nos va a llegar alguna amargura por ahí, ¿no? Y a veces estamos bien tranquilos y nos va a llegar alguien que nos haga la vida imposible, ¿no? Así que dentro de la humanidad, si nos quedamos en la humanidad, los triunfos no son triunfos, porque los triunfos producen la eliminación de obstáculos únicamente, pero tus fracasos generan guerras internas inevitables. Inevitables. ¿Me estás entendiendo? No es el problema. Escucha, no es el problema. No es el evento. No es la situación. Es lo que tú guardas en tu corazón y cómo lo aplicas. A veces han pasado eventos de hace 15 años y tú todavía los tienes guardados en tu corazón. El odio está ahí. El coraje está ahí. El deseo de venganza está ahí. De hecho, también en las cosas positivas, el deseo de ayudar a alguna persona, el deseo de dar amor a personas que lo necesitan. Pero por años no lo he hecho. No lo he hecho. ¿Por qué? Porque el evento está ahí, pero nosotros no estamos haciendo nada para pedirle a Dios que nos guíe para que cambie. ¿Cuántos de ustedes en su corazón guardan cosas todavía de muchos años atrás? Hay que dejarlas pasar, hay que entregárselas a Cristo. Dice que si yo estoy cargado, tengo que pasar la cuenta a Cristo. Él es el que se encarga de pagarla. Y si hay una venganza, ¿qué dice? Mía es la venganza, yo pagaré. O sea, ¿la venganza de quién es? De Dios. ¿Cierto? Mis hermanos, la vida es corta. Dice la Biblia que son 70 años, no más. Quizás por ahí, si te va bien, llegas a 120, ¿no? Exacto, yo también quiero llegar a 120. Pero la vida corta, amarga, imagínense. La vida corta sin necesidad de ver perspectivas, nuevas formas, nuevas situaciones. ¿Cómo sería? Así que la palabra de Dios nos dice, tenemos que acostumbrarnos a trabajar con estos altibajos, porque en el día que menos lo esperes, va a llegar las cosas difíciles. Por ahí está en el fútbol, ¿no? Yo he visto partidos que ya están ganados y al portero se le va la pelota por medio de las piernas, ¿no? Y dices tú, ¿qué pasó? Son profesionales. Es el destino, Dios lo quería así. ¿Es culpable el portero? Sí, todo el mundo le va a echar, es culpable. Pero nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que decir? Eso era lo que Dios estaba destinando. Entonces, mis hermanos, vamos a ver 5 soluciones. ¿Les gustan las soluciones? Vamos a ver 5 soluciones para poder salir adelante con todos estos obstáculos. ¿De acuerdo? Con todas estas situaciones, pero para saber manejar tanto lo positivo como lo negativo de nuestras situaciones cuando estemos en situaciones que no podemos cambiar. Y el punto número 1 está en sus notas. No esperes que la mayoría de la gente comparta tu situación. No esperes. Cuando tenemos un triunfo o cuando tenemos un fracaso, muchos de nosotros tenemos la situación ya inherente, vamos a decir, natural, de buscar gente que nos apoye o de quien nos escuche. De hecho, si vamos a psicología, hasta es, vamos a decirlo, saludable que busques quien te escuche. Pero la verdad es que cada persona tiene su propio camino. Cada persona tiene sus propias experiencias. Cada persona tiene una vida particular. Sí. Si tú esperas que los demás comportan, entiendan y tengan un sentimiento por lo que te está pasando, te va a llevar a mucha frustración. La mayoría, y le pido disculpa por lo que voy a decir, porque yo sé que ustedes no son así, lo que les interesa es el chisme del momento.
Usted quiere que se acomode en un funeral. Cuando llega la gente al funeral, ¿qué es lo primero que pregunta? ¿Cómo murió? Excelente pregunta para un funeral, ¿verdad? ¿Cómo murió? Cuando las personas están destrozadas porque la persona se fue. ¿Realmente nos está importando la situación de la persona? Si nos importara la situación de la persona, entonces le preguntaríamos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? La Biblia dice que es mejor ir a un funeral que a una fiesta, ¿cierto? ¿Y por qué lo dice? Porque tenemos que ir a llevar consolación. Tenemos que llevar al Padre de Jesucristo para que todos entiendan que es Padre de toda consolación. ¿Y qué hacemos nosotros? En la gran mayoría llegamos a regar la sopa. La gente está dolida. Y le agregamos dolor sobre dolor. Y eso lleva frustración, tristeza a las personas que están recibiendo la situación. No esperes que cuando estés pasando una situación extraordinaria, una situación difícil, todo el mundo tenga empatía o simpatía con tu situación. Que todos vengan y te ayuden. Que todos vengan y se compadezcan de ti. No, la mayoría lo que le va a interesar es la información. Pero no para tu formación ni para que mejores. No. Sino para agregar a Alexa mayor chisme. Si la Alexa empieza a buscar por qué murió la persona fulana y en qué día y en qué hora, y vamos a tratar de agarrar información. No, mis hermanos. No es así. Si tú eres cristiano, tú sabes lo que tienes que hacer en situaciones y nadie te lo tiene que decir. Jesús lo aclara. Si le falta pan, le llevamos comida. Si le falta agua, si estás sediento, le damos agua. Si no tiene ropa, le arrimamos ropa. Si no tiene dónde dormir y nosotros tenemos un lugar porque la persona es extranjera, podemos darle un lugar. Pues es decir, nosotros tenemos que tener esa empatía. Ponernos en los zapatos de lo que la persona tiene una necesidad. Ahora imagínate que una persona pierde su casa, como ahorita. No sé si han visto los noticieros. Cómo está eso horrible ahorita del famoso incendio de la montaña. Ahí en Camarillo. Simplemente desaparecen 10 casas en 2-3 segundos. O sea, es algo terrible. ¿Qué tenemos que hacer? No, déjame poner las noticias a ver cuántas acres más se han quemado. No, mejor ponte la noticia en tu corazón y ponte a orar por las personas porque están perdiendo. Y muchos de ellos que están perdiendo son cristianos también. Se nos olvida esa parte, ¿verdad? Se nos olvida. Pero vuelvo a repetirte, si tú quieres que las cosas que son inevitables no te duelan más y no te causen frustración, no esperes que la mayoría de personas compartan tu situación. Pero sí espera que Dios actúe en tu caso, que Dios actúe en tu situación. Nosotros no vamos a buscar consuelo alrededor, no nos vamos a abandonar en gente que no entiende la bondad de Dios. En nuestros tiempos difíciles vamos a confiar en Dios y vamos a edificar nuestra confianza en Él y vamos a tener una relación más directa con Él. Así que mis hermanos, en cada caída que usted y yo tengo, son tiempos difíciles. Pero también en cada caída que usted tiene, son tiempos de aliento porque usted tiene la entrada abierta y completa para trabajar con Dios. Pero ¿qué tal en los triunfos, mis hermanos? ¿Qué tal en los triunfos? También tenemos que estar ahí. Estar con Dios y estar ayudando a la gente que lo necesita. Nosotros no nos vamos a escabuir, como está ocurriendo, de que la mayoría no va a compartir la situación. Nosotros podemos, nosotros ayudamos, nosotros trabajamos con la gente. ¿Por qué? Porque tenemos los recursos, porque nos ha dado relaciones fuertes con Dios, porque significativamente nosotros no sabemos quién es el que ora y por qué la gente se cura. Usted ora, posiblemente a miles de millas de distancia y la persona recibe el beneficio sin saber que usted oró. Entonces, si usted es rico para con Dios, no necesita dinero. ¿Me escucha? Si usted está rico para con Dios, no necesita dinero. ¿Qué necesita?
Aplicar los dones espirituales, los dones de gracia que Dios les da para que usted lo dé a los demás hermanos y a la gente que necesita. ¿Ustedes saben que Dios nos manda a llamar a tener comunicación completa con el cuerpo de Cristo? Y no importa si tus tiempos son buenos o si tus tiempos son malos. Y no importa si los tiempos de los hermanos son buenos o los tiempos de los hermanos son malos. Sino que tenemos que tener una relación con el cuerpo de Cristo. Vamos a Romanos 12, versículos 15 y 16. Y dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí la Biblia nos está diciendo que seamos empáticos y que seamos simpáticos también de una vez, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos empatemos, fíjense bien, para que nos empatemos en las situaciones difíciles como en las situaciones de prosperidad. ¿Usted se ha empatado alguna vez con un hermano? ¿Usted se ha gozado con un hermano que tiene un triunfo? Porque en la mayoría de las iglesias la gente no se goza con los triunfos de los hermanos. Y no lloran tampoco con aquellos que tienen que llorar. ¿Usted se ha empatado alguna vez con alguno de ellos? ¿Ha hablado de corazón? ¿Ha hablado de su sufrimiento? He hablado y he dicho y vuelvo otra vez a resolver que cada persona va a tener su propio camino. Y si tienes tu propio camino, Samuel, tienes tus desafíos. Y tienes las bendiciones. Ahora, mis hermanos, ¿por qué no las aplicamos al cuerpo de Cristo como debe de ser? Me gustaría que hagas el ejercicio con Moisés. ¿De acuerdo? Yo te voy a dar algunas cosas, pero tú tienes. Y tú califica qué es alto y qué es bajo para Moisés. ¿Cuándo entró en altibajos Moisés? Y tú haz tu propio esquema. Si quieres, ponle rayitas abajo y le pones rayitas arriba cuando suba, ¿de acuerdo? Y ahí te puse un cuadrito chiquito nada más para que tengas una idea. Y vamos a decir, Moisés nace como esclavo. ¿Está arriba o está abajo? Obviamente, Moisés nació abajo, ¿verdad? Posteriormente es movido de su casa paterna. ¿Está arriba o está abajo? Pues sigue abajo. Le quitaron su familia. Y esto te va a dar más empatía. Ahora imagínate que tú eres Moisés, ¿ok? De repente te conviertes en el príncipe de Egipto. Estamos arriba. Y eres el mejor de todos. El mejor de todos. Moisés, eres el mejor de todos. Perfecto. ¿Pero qué sigue? Moisés se da cuenta que él no es egipcio, que su pueblo está siendo sometido y mata a un guardia. ¿Sí recuerdan eso? Entonces, ¿Moisés viene a qué? Abajo. ¿Cierto? ¿Y por qué viene tan abajo? No es tanto por la muerte del guardia, sino porque su propio pueblo lo rechaza. Y le dicen, ahora tú nos vas a querer matar a nosotros. ¿Qué dijimos entonces en este punto? ¿Qué es lo que estamos estudiando? Que no esperes que la mayoría comparta, ¿verdad?, tu situación. ¿Ustedes creen que estos guardias creyeron, pensaron, perdón, estos obreros o esclavos, que iban a hacer un mal a Moisés? No les importó. Entonces, Moisés tiene que salir ¿de dónde? De Egipto, y tiene que salir corriendo, escapar. ¿Dónde está Moisés? ¿Arriba o abajo? Abajo, ¿verdad? Y después llega y se encuentra en el desierto con el sacerdote de Madián, Reúl, como usted lo quiera llamar. ¿Y qué pasa? Le regala una esposa. Por cierto, no israelita. ¿Está arriba o está abajo? Sigue abajo, ¿verdad? ¿Se fija? Y después pasa 40 años, no un año.
Usted piensa en 40 años en el desierto, acarreando un montón de ovejas y de ganado que no es tuyo, que es de tu suegro, y que tú no agarraste ni siquiera una ovejita para ti. ¿Estamos arriba o estamos abajo? Seguimos abajo, ¿verdad? Porque nadie comparte la situación de Moisés. Este hombre es fuerte, este hombre puede usar el ganado, está bien. Pero ¿quién lo estaba viendo diferente? Dios. ¿Y qué pasa cuando Dios le habla a Moisés? Y le dice, vas a ir a rescatar a mi pueblo y esta es la prueba de que sí vas a regresar. De que vas a orar aquí y que vas a alabarme aquí y que vas a hacer servicios aquí en este mismo monte. ¿Dónde estaba Moisés ya en ese momento? Arriba. Regresa con su hermano Aarón, su hermano mayor, y le tiene que decir a su hermano mayor, fíjate que aunque tú eres el mayor, yo voy a ser el jefe. ¿Está arriba o está abajo? Arriba, ¿verdad? Y luego tiene que ir con el faraón y decirle al faraón, si no haces lo que Dios pide, la cosa se te va a poner fea. Y sabemos que se le puso fea. ¿En dónde estaba Moisés? ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿verdad? Mis hermanos, quiero no hacer tan largo la historia de Moisés porque si no aquí me voy a llevar toda la sesión. Pero Moisés saca finalmente, como la promesa de Dios, al pueblo. Pero ¿qué pasa con Moisés? Le dicen, Dios claramente, por favor ve y honra mi nombre y no golpees la roca. ¿Qué hizo Moisés? ¿Golpeó la roca? No una, 2 veces. Mis hermanos, en ese momento, ¿dónde quedó Moisés? ¿Arriba o abajo? Abajo. Y Moisés rogó a Dios y rogó a Dios y rogó a Dios, déjame pasar a la tierra prometida. ¿Y qué dijo Dios? Noches, compadre, en esta ocasión eso no te lo concedo. ¿Dónde quedó Moisés? En la tierra. No pudo pasar y no se cumplió lo que él quería. Pero déjame decirte que años después, más o menos estamos hablando de 1948, años después, fíjate lo que te estoy diciendo. Capítulo 17 de Mateo, si no estoy mal, se da la transfiguración. Y dime, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? No me digas que no lo sabes. Moisés y Elías están en Jerusalén hablando con el Señor. ¿Pasó o no pasó Moisés a la tierra espiritualmente hablando? ¿Estuvo presente? Sí. Ya estaba el pueblo tomando todas las aldeas y todos los... Ya estaba todo. Entonces Moisés estaba presente espiritualmente en la transfiguración más hermosa, que es una de las cosas que si yo estuviera en ese tiempo me hubiera gustado ver. No sé a usted. Aparte de la ascensión del Señor, ¿verdad? No sé qué más le hubiera gustado a usted ver. Desafortunadamente no contamos con esa parte. Moisés espiritualmente estaba presente con Cristo enfrente de él en la tierra de Jerusalén. ¿Estuvo arriba? Sí, porque ¿quién lo sostuvo de su mano? Y tenía que cumplirse la promesa que todo siervo fiel se le tiene que entregar la autoridad. Y a Moisés se le dio la autoridad de estar enfrente de Cristo. Mis hermanos, hermoso. Aquí le dejamos ya, ¿verdad? Debemos de aprender juntos, mis hermanos. Debemos de aprender a crecer juntos. En el cuerpo de Cristo no aprendemos a crecer cada quien por su parte. Aprendemos a crecer como grupo. Dios está siempre con nosotros y no nos va a dejar hasta el último. Y esto que tú ves con Moisés va a pasar con nosotros. Vamos a tener un encuentro con Cristo en el futuro, veamos la muerte o no, y vamos a verlo en el cielo y vamos a estar cara a cara y Él nos va a dar regalos y Él nos va a acomodar en donde Él guste, quizás en su mesa, quizás en los asientos de atrás, pero tenemos un lugar en Cristo. Vamos a estar como Moisés enfrente de Cristo en la eternidad. ¿Y saben qué? En fe. Hoy estamos en Cristo. En fe en este momento Cristo está con nosotros.
Lo tenemos que creer. Bienaventurados los que creen sin ver, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cierto? Eso dijo Jesús a Tomás. Entonces, ¿usted lo cree o no lo cree? Estamos en Cristo ahorita. Cristo está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos está guiando. Mis hermanos, vamos entonces a pasar al punto 2. Y póngase a pensar, ¿por qué tan humilde fue Moisés entonces? Y si usted fuera Moisés, ¿cómo desarrollaría esa humildad? ¿Cómo lo haría? Punto 2. Aprovecha las situaciones. Te doy un ejemplo del mundo. Muchos conocen quién es Stephen Jobs, ¿verdad? Él fue el que cofundó Apple, pero al principio de sus años, desafortunadamente, lo corrieron. Lo corrieron de la misma empresa que él había creado. Años después, él hace aportaciones muy valiosas al mundo y regresa a Apple. Y ahora en este momento, él era otra vez dueño de Apple. Tenemos que aprovechar cualquier oportunidad, mis hermanos. La diferencia entre usted y yo, ¿cuál es? Que tenemos que orar y pedirle a Dios la dirección para que sea lo correcto. Esta es la clave del éxito personal. ¿Quieres mantener una actitud positiva? ¿Quieres que Dios te esté tocando todo el tiempo? ¿Quieres tener esa oportunidad? Simplemente ven a Dios y dile, Señor, te amo. Muchas personas quieren ser pastores. En la semana tuvimos un pequeño debate sobre esa situación. Y todos van a un instituto bíblico, se forman en el instituto bíblico y supuestamente esperan que sean llamados y bueno, se les ponga su aceitito y todo. Y yo les hice una pregunta, ¿realmente qué es lo que pidió Jesús para que seas tu pastor? Jesús, no la iglesia. Y lo habíamos hablado el sábado pasado, ¿se acuerda? Dios me preparó para eso. Necesitamos a Pedro enfrente de Jesús para entender eso. Y decir, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan que las dos respuestas primeras de Pedro, porque no voy a profundizar en esto, es fileo? O sea, te estimo, somos cuates, me la llevo bien contigo, creo que tenemos química, pero no le responde nunca ágape. Pero las dos veces Jesús le dice muy claramente, atiende a quién, a mis cabras, atiende a mis ovejas, ¿cierto? Y una tercera, Pedro le dice, ágape. Ahí está la situación más hermosa. Si tú tienes una actitud positiva para con Dios y realmente quieres ser pastor, tu medida no es cuánto es tu conocimiento, tu medida es cuánto amas a Cristo. Esa es tu medida. 3 veces tuvo que cuestionar a Pedro, ¿por qué? Porque la respuesta no fue satisfactoria. No es solamente que me quieras, me estimes, me conozcas, seamos buena onda todos. No. La situación es que tú me ames para que puedas darle alimento a las ovejas. Esto no te lo van a decir en un instituto bíblico, por lo tanto, te lo tengo que decir yo, ¿verdad? ¿Quieres tener una dirección de Dios en una iglesia? Es buenísimo, buenísimo. Porque el que quiere obispado, buenas cosas desea, ¿cierto? Pero por eso hay muchos ahorita del arco iris predicando. ¿Por qué? Porque pueden predicar lo que está en este libro, pueden hablar lo que está en este libro, pero no pueden enseñar, ni llegar a la profundidad del Espíritu Santo en la palabra a los demás. ¿Por qué? Porque no aman a Cristo. Si amaran a Cristo, transformarán su vida primero y se alejaran de esa situación. Hace otros días, uno de mis clientes me dice, es que tengo un amigo que predica, pero él es jardinero. Entonces, si él ve y llega y ve que hay un taladro viejo, pues agarra el taladro viejo porque dice, ya no les sirve a ellos, por eso lo dejaron ahí. Y a la otra semana él está predicando o ve una herramienta que está vieja y se la lleva. ¿Ustedes consideran que eso es realmente algo que representa a Cristo?
Él aprovecha las situaciones, pero ¿para qué las aprovecha? Para dar un mal ejemplo de Cristo en la vida de él. Y obviamente representando a Cristo en un púlpito, imagínense lo que significa eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, amar a Cristo significa tener santidad, y la santidad nos lleva a rechazar las cosas que a Dios no le gustan. No es porque seamos perfectos, porque somos pecadores, ¿cierto? Somos pecadores, pero sí tratamos de hacer cosas buenas para el Señor y tener esas oportunidades de poder agradar al Señor. Y vean cómo pasó esto con Pablo y Silas en Hechos 16, versículo 25 al 31. Y hay que poner ojo porque casi todas las cosas empiezan a medianoche. ¿Verdad? Para nosotros, como somos de este lado, creemos que es la parte final del día. Pero acuérdense que para Israel es el inicio del día. O sea, estamos diciendo que esto está ocurriendo al principio del día. No está ocurriendo al principio de la noche. Digo, al final de la noche. ¿Sí queda claro? Entonces, muchas veces cuando leemos la Biblia tenemos que pensar que para los judíos, incluso en el tiempo de Cristo, todo empieza ¿a qué horas? Cuando empieza la luna. Ese es el día. Por eso, por ejemplo, cuando se habla de Shabbat, se empieza los viernes en la noche. ¿Ok? ¿Por qué? Porque empieza el día. O sea, realmente el sábado inicia viernes en la noche. Entonces, quiero que se ubiquen en esto, ¿ok? Estamos iniciando el día para ellos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, y creo que ustedes, les vuelvo a repetir, lo que quiero que hagan, pónganse en el caso de Pablo y Silas, que estaban agarrados con cadenas. Ahora, les voy a explicar un poquito por si no saben cómo eran las cárceles antes. Les ponían un tipo de palo, les juntaban los pies y les ponían las cadenas, de tal manera que solamente podían hacer estos movimientos o agacharse. Eso le llamaban cepo. Entonces, la persona no se podía mover. Tenía que permanecer directamente amarrada al palo. Entonces, dice, ¿qué es lo que estaban haciendo Pablo y Silas? Y yo le pregunto, ¿usted y yo lo haríamos? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ok, quiero que me detenerme un poquito aquí. Cada vez que nosotros hacemos algo para Dios, hay gente viéndonos, hay gente observándonos, hay gente verificando nuestro testimonio. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Casualidad, ¿verdad? Fue casualidad, ¿no? Llegó el terremoto. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis hermanos, Pablo no enloqueció. Yo creo que cualquiera de nosotros, si hubiera estado en alguna cárcel, bueno, por lo menos yo hubiera corrido, ¿no? Ya estoy libre, vámonos, ¿no? Pero en principio cristiano, Pablo vio no el árbol, Pablo vio el bosque. ¿Y en el bosque qué era? Que aunque estaban encarcelados injustamente, ellos estaban alabando a Dios y cantaron himnos y además agregaron la conversión de un hombre y su familia. Te doy otro caso, pero ahora en el lado opuesto. Esther. ¿Cuántos nos acordamos de Esther? Y vamos a hacer el caso rápido. Esther siguió consejos de Marcodeo, su tío, ¿verdad? El pueblo judío iba a ser aniquilado. Ya estaba en la fosa de la muerte. De hecho, ya no había opción. Ella puso sus bases y empezó a solicitar ayuno. ¿Figura de qué? Vamos a relacionarnos con Dios. Y después convenció a su marido de que era importante que les diera una oportunidad de defenderse. Y el pueblo se pudo defender, sobrevivió, y el pueblo judío, o en este caso el pueblo de Israel, no fue exterminado. Y ahora estamos viendo la posición al contrario. Estamos viendo la autoridad. La autoridad funcionando ¿por quién?
por los que tienen menos, por los que no saben o por aquellos que no tienen oportunidad de defenderse. Si algún día te toca tener un caso de autoridad, ¿qué tienes que hacer? O un puesto, vamos a decir. Ver por los que necesitan, por los marginados. Y aquí lo que estamos viendo que Esther hizo, no solamente salvó su vida, sino salvó la vida del pueblo. Pero ¿cuál es el mayor nivel que podemos ver de humildad y que tenemos que aprovechó una oportunidad? Es Jesús. Mis hermanos, Jesús estaba en la cruz, recibiendo el castigo, recibiendo el pecado, siendo pecado por nosotros o haciéndose pecado por nosotros y siendo maldición, recibiendo todo el dolor, y aprovechó la oportunidad para decir que nosotros tendríamos que ser libres de pecado y salvos. ¿Usted aprovecharía la oportunidad de ser algo así cuando está sufriendo tanto? Imagínense una persona que está muriendo, que en ese momento puede estar orando por sus enemigos o que en ese momento esté tratando de ratificar cosas que dejó pendientes. Jesús no escatimó su dolor, no lo cambió. Terminó la tarea completa para que usted sea salvo, para que yo sea salvo y en este momento libres de pecado. Y dice que ninguna condenación hay a todos aquellos que están en Cristo Jesús, ¿correcto? Entonces tenemos que ser rápidos en nuestros pies para aprovechar las oportunidades, ¿cierto o no? Vamos con el 3, confía en Dios, Él endereza los caminos. Y vamos a Proverbios 3, versículo del 5 al 6. Si lo quieren, o ya lo empiezo yo a leer. Confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Qué dijimos? Uno de los primeros pasos para salir de esta situación, confiar en el Señor. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y te mostrará cuál camino tomar. ¿Te digo algo entonces? Solo por la gracia de Dios, por los regalos que Dios nos da todo el día, podemos mantenernos ante los altibajos. La palabra de Dios aquí está diciendo que nos va a mostrar caminos y salidas y nos va a dar consolación. ¿Cuántos de ustedes en este momento quisieran que Dios le dé un consejo porque tiene un problema? ¿O cuántos de ustedes quisieran buscar una salida en Cristo y decirle, Señor, muéstrame el camino? ¿Cuántos de ustedes quisieran tener en su corazón la consolación para poder consolar a otros? Les doy el ejemplo y ya lo están esperando, ¿verdad? David. David es el máximo ejemplo en esto. David, cada salmo casi, estaba implorando a Dios que lo restaurara, que lo protegiera, que lo salvara, que lo sacara del barro, que lo sacara del Seol, que lo librara de sus enemigos. David estaba todo el tiempo confiando en Dios. A usted, ahí también le dejé para que usted haga los altibajos que usted considere de David. Lo puede hacer en su casa también, para que usted piense. Nomás quiero que usted inicie con algo. David era el hombre conforme a quién? Conforme al corazón de Dios. Y otra vez, vivamos al personaje. David estaba viviendo en línea recta, mis hermanos. No tenía problemas. Su papá tenía dinero, él solo tenía que cubrir ovejitas. ¿Estaba tranquilón? ¿No había problema? Todo bien, ¿verdad? Pero un día se le presenta a don Samuel de parte de Dios y le dice, te voy a ungir como rey, y empiezan sus problemas, ¿verdad? Primero diciendo que era el más fellito, ¿verdad? Que todos, ¿no? ¿Y por qué estaba afuera? Muchos dicen que David era no un hijo natural, entonces que por eso cubría. Yo no creo en eso porque la Biblia no lo dice, pero de cualquier manera sí se le dice claramente hay que ver tu corazón. Veamos primero, David destaca su valentía al enfrentar a Goliat. ¿Está arriba o está abajo? Arriba, ¿verdad? Sin embargo, más tarde es perseguido por Saúl y varios enemigos que querían matarlo. ¿Está arriba o está abajo? Abajo, ¿verdad?
Y después de la muerte de Saúl, vuelve a ser coronado rey. Y 2 veces, ¿verdad? Sin embargo, al estar en su mejor posición, en lo más fuerte, ¿qué hizo David? Ustedes saben el cuento. Abandona la guerra, se va a su casa y se encuentra con una hermosa mujer que se llama Betsabé y entonces comete adulterio y planea el asesinato del esposo de Betsabé llamado Urías. Ahí David, ¿cómo cayó? ¿En pecado? Sí, desafortunadamente. Fue tocado en su corazón para hacer maldad. Fíjense todo lo que había subido David y hasta dónde bajó. Posteriormente, David va a tener una gran cantidad de bajas. Primero vemos la violación de su hija Tamara. Después vemos la muerte de su hijo. Luego nos encontramos con la rebelión de Absalón y todo en familia. Y si para usted se le pasó, Saúl también era familia de David, ¿correcto? Porque David era el suegro. Perdón, Saúl era el suegro de David. Entonces todo queda en familia, ¿verdad? Hasta aquí. Imagínese usted que su hija sea violada, imagínese que sus hijos sean muertos, que se le revele uno de sus primogénitos, que le quite el reino, que se acueste con sus concubinas. ¿Cómo se sentiría usted? ¿David estaba arriba o estaba abajo? Pero lo peor que pasó con David es que cuando ya todo se recuperó, cuando todo estaba en orden, cuando ya parecía que se veía la luz, dice que es tocado y hace el famoso censo. Y de ahí muere un montón de gente israelita. Y termina con los preparativos del templo, pero al final de su vida, otro de sus hijos quiere tomar el reino para quitárselo a Salomón. Usted personalmente, si lo pone en su corazón todas estas cosas, ya está viendo la película completa, ¿podría superarlo? Sin Dios, David no lo hubiera hecho. Veamos qué tanto confiaba Dios y en la importancia de que Dios, cuando le dijeron, te vamos a dar un buen castigo por la cuestión del censo. Primera de Crónicas 21, del 11 al 13, en Reina Valera, lo vamos a leer. Y viniendo Gad a David le dijo, así le ha dicho Jehová. ¿De dónde viene la orden? Ni más ni menos que del mero jefe, ¿verdad? Escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de los hombres. ¿Qué tanto confiaba David en Dios para decir que Dios es más misericordioso que un hombre? ¿Qué dice el versículo? Dios es el único que puede enderezar tus caminos. Dios es el único que te puede sacar del pozo. Dios es el único que te levanta. Dios es el único que te va a ayudar cuando estés caído. O sea, Dios es el camino. David lo entendió. Quizás el otro era más corto si se pone a analizarlo. No le afectaba a su familia. No le afectaba a él. Pero él decidió confiar en Dios aún en los tiempos de castigo. Ahora, creo, si yo no me equivoco en la Biblia, ¿verdad? No hay muchas veces que te den la opción de cuál va a ser tu castigo. Sino simplemente se ejecuta el castigo, punto y aparte, y se acabó, ¿verdad? Ahora sí entendemos Isaías 41, versículo 10 con mayor profundidad. No temas, porque yo estoy contigo. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
¿Cuántos están listos para seguir las pisadas de Cristo? ¿Cuántos están listos para que sus caminos sean enderezados? ¿Cuántos están listos sabiendo que hay un problema? Decirle a Dios, Señor, ayúdame a enderezar esto. Oye, pero puede haber castigo. Si es tu misericordia, Señor, adelante, ayúdanos. Él es el único que puede enderezar nuestros pasos. Él es el único que puede mostrarnos los caminos. Él es el único que en la fe dependemos de su sabiduría y dirección. Él es el único sabio, es el único santo. No podemos ir a ninguna otra persona que no sea Él. Después podemos, si queremos, buscar y trabajar con hermanos en Cristo. Claro que sí, pero siempre viviendo en la perspectiva de que la única dirección viene de Dios. Vamos al 4. No trates de tener aprobación humana. Especialmente cuando éramos más jóvenes, casi estamos de la edad, ¿ok? Por eso, casi igualitos. Sí, yo soy igualito de los jóvenes, ¿ok? Siempre tenemos problemas para la decisión porque tenemos una gran cantidad de influencia de las otras personas y creemos que nuestros peers, es decir, las personas de nuestra edad, pueden ayudarnos y tratamos de agradarles a ellos. Déjame te explico. La búsqueda de la aprobación es agotadora. Te cansa. La mejor perspectiva ahorita en las escuelas es ser el número 1 y el más popular, ¿cierto? Eso cansa. Eso cansa. Y esto puede desviar tu propósito del verdadero propósito de Dios. ¿Te has preguntado qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Te has preguntado hacia dónde Dios te quiere llevar? ¿Cuál es la fuerza que quiere acumular en ti? Pero aquí muy claramente la palabra de Dios nos dice, no trates de tener la aprobación humana. Vamos a Gálatas 1, versículo 10. Gálatas 1, versículo 10. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque este está muy clarito. Y vean lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. ¿En dónde te debes de concentrar? En ser un real servidor de Cristo. Y si tú eres un servidor de Cristo, la aprobación viene de Dios. Y entonces lo que tú hagas bajo los pasos que Cristo te muestre, van a ser respaldados por Dios. Te voy a decir que la mayor aprobación que encontramos también en la Biblia, ¿de quién es? La de Cristo. Y tú te acuerdas en el bautizo, y ahí lo podemos ver en Mateo 3, versículos del 16 al 17. Y vamos a ir a la última parte de esto para que leerlo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego al agua, y aquí que los cielos fueron abiertos. ¿Qué pasó? Usted imagínese, le digo, póngase en el personaje, que tú ves que los cielos empiezan a abrir. ¿Te daría miedo o te daría gusto? Yo creo que todos tendríamos terror, vamos a ser honestos. Yo pienso. Cuando los israelitas estaban en el monte recibiendo los mandamientos de Dios, que escucharon la voz de Dios y se pintaron los versículos bíblicos, dice que se morían de miedo. Entonces, bueno, pero era Jesús, entonces Él no se iba a morir de miedo. ¿Correcto? Pero nosotros, yo creo que usted y yo, bueno, no sé usted, yo sí me asustaría mucho ver los cielos abiertos. Y aquí los cielos se fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, aquí está la confirmación, ok, la mejor aprobación. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero como el diablo no se guarda nada, ¿verdad? Porque él no se guarda nada, el diablo no se guarda nada. Cuando Jesús fue llevado a ayunar 40 días y 40 noches, ¿qué es lo que hace Satanás? A ver, vamos a leerlo. Mateo 4, versículo del 3 al 4.
Y vea lo que dice o describe Mateo. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. A ver, escúchame, ¿qué es lo que le está diciendo Satanás? Si eres el hijo de Dios. 40 días antes, ¿qué le habían dicho? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya estaba confirmado y afirmado Jesús. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás llega y te pregunta cosas o te hace dudar. ¿Para qué? Para que no creas lo que Dios te está diciendo. Y ve a quién está confrontando. Si eres hijo de Dios. Jesús se concentra en la respuesta si eres hijo de Dios. La pasa por alto totalmente. Se concentra en que Satanás le diga: convierte estas piedras en pan. Lo pasa por arriba también. O sea, no había nada que confirmarle a Satanás. Mis hermanos, no hay nada que confirmarle a Satanás. Si usted ya nació de nuevo, si usted es hijo de Dios, si usted ha llevado a Cristo en su corazón, de la manera que sea o de la manera que estamos viviendo, no dude que usted es hijo de Dios, que Cristo está siendo y llevando su vida por siempre. No lo dude. Satanás lo quiso hacer apenas 40 días. Por eso mucha gente se aparta del camino. Porque no creen la verdad de Dios. Creen lo que les dicen muchos hermanos. Oh, yo creo que como que tú no tienes talento. Pablo mismo dijo: yo no tengo talento para predicar, pero les predico con espíritu y verdad. Así que no importa el talento, importa que el Espíritu Santo te toque. Mis hermanos, nunca se pongan del lado de la duda. Si Dios ya les confirmó, adelante, continúen. Él les va a mostrar los pasos. Recuerde que son altibajos. No siempre van a ser iguales. No siempre. No porque Dios me dijo: tú vas a hacer esto en tu ministerio, va a decir mañana. Le voy a decir, Pablo tardó 14 años en regresar. 14 años. Y no me digan que no había sido confirmado por Jesús. No, metió la pata, ni modo. Todos cometemos errores, pero era necesario que Pablo viera el tercer cielo y que fuera guiado por Cristo para conocer el Evangelio. Eso es algo hermoso. Mis hermanos, nunca se despeguen de lo que Dios les dijo. Satanás siempre anda como león rugente queriendo a ver a quién puede devorar. O sea, y uno los devora muy fácil con la duda. Solo ocupa poner duda en tu corazón. Ocupa poner duda en tu corazón. Eso es todo. Y poniendo duda en tu corazón, tú ya no sabes que amas a Cristo. No, tú amas a Cristo independientemente de las circunstancias, independientemente de las bendiciones y independientemente de las oposiciones. No sigas a aquellos que cuestionan tu valor ante Dios. No los sigas. No los oigas. Ni siquiera les prestes atención. Porque tus condiciones espirituales y morales dependen del Dios que viene de lo alto, del Dios de las luces, el que trae toda dádiva perfecta y toda dádiva buena para nosotros, mis hermanos. Sé firme. Tú aquí no estás porque Cristo no te quiere, tú estás porque Cristo te valora. Porque Cristo quiere que seas nueva criatura, porque Cristo quiere llevar tus caminos. Pero si tú tienes dudas, entonces aquel se está aprovechando. Y tiene mucho ejército, tiene muchos secuaces para que tú se la creas. Y te va a poner situaciones para que tú se las creas. Y si es necesario, te va a poner tentaciones para que te desvíes del camino. Que tu corazón quede firme ante Cristo, mis hermanos. Y voy a terminar rápido con este punto. Las sugerencias ante las caídas. Punto número 5. Y solamente te voy a decir por ahora, porque ya he tomado mucho tiempo. Levántate. Levántate. Y eso ponlo en tus notitas, después de tus sugerencias ante las caídas, y pon levántate. Leamos a Miqueas 7, versículo 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Te voy a dar 3 puntos rápidos de cuándo nos separamos y cuándo tenemos que levantarnos. Tú y yo, como cristianos,
tenemos tiempos de intimidad con Cristo, pero hay ciertos momentos en que nos vamos a distanciar de Cristo. Porque somos humanos, ¿cierto? Y porque muchas veces no podemos cumplir todo lo que se nos pide. Pero dice la palabra de Dios que realmente ese tiempo puede ser un minuto, un segundo, pero que sea de corazón. Entonces, una de las primeras batallas de las que tenemos que levantarnos es si estamos teniendo distancia con Cristo, si estamos teniendo distancia con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Retómela, levántate. Experimentemos tiempos de intimidad, no de distancia. Concentremos nuestra energía en el deseo de obedecer, en el deseo de orar, en el deseo de postrarnos, en el deseo de alabar a Dios. ¿Para qué? Para que no haya distancia. Recuerda que entre más asidos estemos a Cristo, mayor es la respuesta a sus caminos. Siempre podemos acercarnos a Dios. Él nunca nos cierra la puerta. Aunque estemos lo peor posible, Él nunca nos cierra la puerta. Tenemos que aprender entonces que uno de los grandes errores es la distancia con Dios y tenemos que levantarnos. Otro punto es, muchas veces vamos a tener tiempos de oscuridad o de intensa luz que nos ciegan. Levántate. La lucha interna no la ganas tú. Los altibajos no los ganas tú. ¿Quién los gana? Los gana Dios. Y si vas a la luz eterna, a la luz admirable, obviamente te va a levantar. No busques ganar la batalla tú solo. No trates de buscar una batalla encarnizada. Recuerda lo que dice Pablo, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados, gobernadores de maldad, o sea, etcétera. Mis hermanos, esta lucha es más espiritual. Entonces, si hay tiempos de oscuridad, mi hermano, mi hermana, por favor, no te separes de Dios. Por favor, levántate y busca a Cristo. Y por último, tiempos en los que vamos a tener que trabajar con el viejo hombre. Tenemos que pisar las pisadas de Cristo en santidad, pero va a haber inevitablemente tiempos en los cuales vamos a caer en situaciones personales. A veces van a ser cosas pecaminosas como le pasó a David. Recordémoslo. A veces va a ser falta de apoyo como le pasó a Moisés o a Cristo, a Moisés y David, que los dejaron solos. Mis hermanos, si nos quedamos solos, siempre tenemos a Dios. Así que, mis hermanos, de esta manera podemos trabajar con los inevitables altibajos de la vida y Dios nos puede dar una guía perfecta para que nosotros podamos estar con confianza, esperanza, amor, alabanza, esperando de Dios y no del mundo. Pero lo más importante, saber que todas las oportunidades no vienen del mundo, vienen de Dios. Pero no te dejes engañar en tu corazón. Que Dios esté contigo todos los días y te proteja. Que haga vallado en ti. Que haya un castillo fuerte alrededor de ti. Que sus ángeles acampen alrededor de ti. Para que no pierdas la bendición y la unción que Cristo ha puesto en ti. Y sobre todo, mis hermanos, no dudes. No te separes. No eres suficientemente perfecto para estar en la divinidad de Cristo. Ni tampoco eres lo suficientemente malo para que Dios no te abra la puerta y te deje entrar. Así que vamos a orar.